Hasta las 9:30 de la mañana, Magdalena y Víctor Hugo, mano a mano con los candidatos. Elecciones 2011 en Continental. Un programa especial con las respuestas a todos los interrogantes. Elecciones 2011. Para saber elegir, elegí Continental. Bueno, y hoy continuamos, y es la última entrevista, ¿no?, con esta serie de visitas que nos han hecho los candidatos a presidentes con vista a las elecciones nacionales del domingo, para el cual ya faltan pocas horas prácticamente. Recordemos que el lunes estuvo en nuestros estudios Alberto Rodríguez Sá, luego nos visitó Hermes Wiener, luego también desayunó con nosotros el expresidente Duhalde, y hoy está con nosotros el doctor Ricardo Alfonsín. La presidenta de la Nación, a través de su vocero Scochimaro, señaló que no iba a dar entrevistas. Y vos que nos estás escuchando, bueno, podés hacer tus preguntas. Acá ya estamos en la mesa con Víctor Hugo Morales y con el doctor Alfonsín. Podés hacer tus preguntas a un teléfono que te va a dar ya Verónica. Claro, nos pueden llamar al 4999-0590, también desde todo el país, 011-4999-1500, y en la página web de la radio, www.continental.com.ar, no solo pueden hacer sus preguntas para el doctor Alfonsín, sino que también nos pueden ver, porque está la cámara web donde van a poder ver la entrevista completa. Saludamos, Víctor Hugo, buen día a la cámara, porque nos está mirando. Si te parece, escuchamos la semblanza del doctor Alfonsín que ha grabado Verónica. Adelante. Nació en Chascomús en 1951, siendo el tercero de 6 hijos del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Se recibió de maestro y de abogado. Durante la dictadura militar, ejerció como profesor de educación cívica en colegios secundarios y fue vendedor de mechas para tornos industriales. Está casado con Cecilia Ploruti, con quien tuvo 4 hijos: Lucía, Marcos, Ricardo y Amparo. Esta última falleció en un accidente en el año 2004, lo que motivó su alejamiento de la vida política. Fue diputado provincial, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Cívica Radical, candidato a gobernador y desde el año 2009 es diputado nacional. Tras el fallecimiento de su padre, lanzó oficialmente su candidatura a la presidencia de la Nación, sellando un polémico acuerdo electoral con Francisco de Narváez que le valió algunas discusiones partidarias y el alejamiento de muchos aliados. Hoy, en nuestros estudios, el diputado y candidato presidencial de Unión para el Desarrollo Social, UDESO, Ricardo Alfonsín, es el invitado del día. Y efectivamente, como decíamos recién con Víctor Hugo, los invitados anteriores, doctor Alfonsín, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, el café? Está muy rico, gracias Magdalena. Bueno, hola, los doctor invitados Hugo. anteriores le han dejado preguntas, ¿eh? Bueno. Por ejemplo, empezamos con Rodríguez Sá, Víctor Hugo. Bueno. A ver, doctor Alfonsín, una reflexión. La elección interna del 14 de agosto era una primaria, no es vinculante. Pongámosle pila y busquemos que sea una elección, una carrera presidencial. Las elecciones no se bajan los brazos, Pelee, doctor Alfonsín, no baje los brazos y bueno. ¿Quiere contestarle, Alfonsín? No, le agradezco mucho. No, al contrario, le agradezco mucho, ¿no? Bueno. Igualmente para él. Te digo que en serio, sinceramente le digo. Nunca bajé los brazos. Los radicales no bajamos los brazos con las dictaduras, vamos a bajar los brazos en una elección porque sea adversa. Por Dios, tenemos más de 120 años de historia. No, hombre. Bueno, vamos a la pregunta de Hermes Wiener entonces, a ver. Bueno, quiero preguntarle a Ricardo, ¿qué opina sobre la constitución de frentes políticos que sirvan para ganar elecciones pero también para gobernar? Porque nosotros tenemos una experiencia muy interesante en la provincia de Santa Fe y quisiéramos realmente que esa experiencia pueda ser transmitida a nivel nacional. Bueno, yo trabajé mucho para eso, incluso con el socialismo, como lo hizo mi padre, desde el 83. Mi padre era muy amigo de Guillermo Esteves Boero y de otros socialistas, y se reunían mucho durante la dictadura, en forma clandestina, desde luego, y hablaban acerca de la posibilidad de compartir la elección del 83 en un frente común. Sin embargo, no lo logró. El socialismo entonces, desde mi punto de vista,
equivocando la estrategia, acompañó al justicialismo. Incluso en la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias. Después en el 89 intentamos, mi padre intentaba, junto con otros radicales, y yo sigo trabajando para eso, y en este caso tampoco pudimos. Yo no he querido explicar mucho las razones por las cuales se frustró esto, porque me parecía que podía, complicar un poco la tarea que hay que desarrollar hacia adelante, seguir trabajando por una reunión con el socialismo. Pero hace un año yo pedí una definición, digamos, en estos términos lo decía, para ser muy breve y muy respetuosamente, tienen que optar entre nosotros o Juez y Pino Solanas, porque no pueden decir que están con Juez y con Pino Solanas cuando Juez y Pino Solanas dicen barbaridades de nosotros. Y les pedía que tuvieran una definición. Siempre me decían, se va a reunir el Congreso y la va a tener. El Congreso se hizo cerca de un año, pasó hasta que se reunió el Congreso, y el Congreso se reunió, lo invitaron a Pino, a Juez y a mí. Y después después no hubo definición, después me dijeron, luego de la interna de Santa Fe, de la elección de Santa Fe, terminó la elección de Santa Fe y se fueron a levantarle la mano a Juez. Yo lo llamé, le dije, por favor no me hagas esto porque se me complica mucho hacia adentro del partido. Se van a reunir con personas que no hacen otra cosa que destratarnos, descalificarnos y agredirnos. ¿Quién puede creer en mi partido que ustedes tienen sinceramente la vocación de trabajar con nosotros? Bueno, y así fue. ¿Y qué vamos a hacer? Yo soy una persona seria. Doctor, daría la impresión, de acuerdo a lo que hemos visto de los candidatos en general, que usted es el más optimista, el que mantiene por todo lo alto la ilusión de que las cosas pueden ser distinto a todo lo que se viene diciendo en materia de análisis de cuál será el resultado e incluso de la lectura que se hizo en las primarias. Mantiene énfasis, una actitud muy positiva. Los otros candidatos que pasaron por aquí, por esta mesa, daban la sensación de estar más bien resignados a que las cosas van a ser de un triunfo del gobierno. ¿Cómo llega a ese estado de ánimo? ¿Está convencido de que las cosas pueden ser distintas? Mire, sabiendo que son difíciles las cosas, ¿no? Que no es fácil revertir el resultado ni reducir la distancia como para forzar una segunda vuelta, pero para eso tenemos que trabajar. A ver, hay 2,5 millones de personas que nos votaron más y hay otra cantidad millonaria de personas que nos están mirando a toda la oposición, y nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, trabajar y hablar de las cosas de las que habla un partido político que quiere disputar el gobierno nacional. Por otra parte, una elección es una ocasión para reflexionar sobre el país. Y uno supone que en estos momentos la sociedad está más dispuesta a escuchar reflexiones acerca de lo que ocurre en la Argentina o de lo que debería ocurrir. Bueno, y uno tiene que actuar en esta ocasión como actúa, reitero, un partido que tiene pretensiones de ser gobierno, generando conciencia acerca de los problemas, acerca de las soluciones, caracterizando adecuadamente lo que es el oficialismo, lo que son los otros partidos de la oposición, qué es lo que está en juego en esta elección. Bueno, y yo confío en la fuerza de los argumentos, además, y las ideas. Soy optimista respecto del hombre, en este sentido, y la dificultad no es una razón para dejar de pelear y de luchar. Si así fuera, nosotros tendríamos que habernos abstenidos en muchísimas ocasiones en procesos electorales a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado digo, bueno, si en definitiva la sociedad es la que decide, ¿no? Que la sociedad decida mayoritariamente a favor de un partido no quiere decir que ese partido tenga razón, Eso no es así. La razón solamente nos la quitará el tiempo. Si no, pues, voy a muchos programas y a veces me dicen, y vieron que están equivocados ustedes, más del 50% le dio la razón al gobierno, ustedes están equivocados. En el 95 nos decían lo mismo, en el 95 nos decían exactamente lo mismo, y resulta que al año, la razón había cambiado de lugar. Bueno, no son las cosas así. Ahora, con la mano sobre el corazón, doctor Alfonsín, ¿por qué cree que la oposición, o por qué la gente que no lo votó en las primarias tendría que votarlo ahora? Mire, a ver, yo creo que me tendría que votar por la misma razón que me tendría que haber votado en la primaria, pero no a mí, es a las ideas, al partido, a su historia, a la república, a las propuestas. Yo soy en esta ocasión candidato del partido, pero es el partido, en definitiva, el que compite en esta elección, es decir, sus ideas. Pero pienso que pasa lo siguiente. Mire, Magdalena,
más que nosotros, la sociedad descuenta que el resultado no se puede revertir, más que nosotros. ¿Eh? Y por esa misma razón, la sociedad, incluso los que los votaron, están preocupados por el equilibrio de poder. Porque la sociedad, incluso los que lo votaron, parte de los que lo votaron, creen que no sería bueno que el oficialismo controlara, además del Ejecutivo, el Parlamento. No sería bueno. Porque saben que el oficialismo, cuando tiene demasiado poder, o por lo menos cuando le van muy bien en términos electorales la cosa, tiene una tendencia al abuso que es peligrosa. No necesito explicar que lo que digo no es caprichoso ni arbitrario. Hay muchos ejemplos que podría dar acerca de esta tendencia al abuso. Y quiere equilibrio de poder. Ahora, muy bien, si quiere equilibrio de poder, tiene que garantizarse que quien ingresa al Parlamento sea un partido que le dé garantías, las mayores garantías, en el sentido de que después del 10 de diciembre no se pasa al oficialismo, en primer lugar, o que no acuerde cuestiones que significaran un incumplimiento con los electores. Y en este sentido, me parece a mí que los que mayores garantías dan son los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical, porque sabe la sociedad, incluso nos dicen que como opositores somos muy buenos nosotros, ¿no? Para mí es injusto que gestionando, no, pero bueno, eso es lo que dice la sociedad. Y sabe que va a ser una oposición responsable, seria, constructiva, pero que le vamos a poner un freno también. Doctor, da la sensación de que en el partido, dentro del radicalismo, hubo quienes se están preparando por las dudas que usted no gane. ¿Cree que si va al balotaje, entre esta elección y el balotaje, puedan lamerse las heridas que se han generado de gente que está jugando a dos puntas? Por un lado, acompañar si la situación viene bien, pero por otro lado, construir un radicalismo que no lo cuenta usted como figura después de las elecciones. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, sí, absolutamente. Mire, este es un partido muy democrático, muy horizontal, muy republicano, y hasta cuando ganamos surgen los cuestionamientos. Es posible que haya cuestionamientos, pero en todo caso en ese debate que se puede abrir en la Unión Cívica Radical también voy a estar yo, voy a estar presente yo, mal que les pese a algunos que no forman parte del partido además, y voy a recorrer todo el país hablando acerca de lo que a mi juicio hay que hacer en la Unión Cívica Radical, y serán en todo caso los electores radicales los que tendrán que decidir qué tipo de partido queremos hacia adelante. Yo no le tengo miedo, Víctor Hugo, a ese debate, sinceramente. Cuéntenos, Alfonsín, ¿cuánto le costó la incorporación de Narváez? Bueno, a ver, es difícil saberlo porque, a ver, en Formosa, por ejemplo, los resultados fueron muy similares a del resto de las provincias. En Salta lo mismo, Jujuy. ¿Y ustedes creen que en Formosa, en Salta, en Jujuy, en el Chaco votaron en función de un acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que por otra parte se reprodujo con el socialismo en otras provincias? Ahora, este fue un acuerdo para la provincia de Buenos Aires, muy parecido al que hizo el socialismo en Santa Fe, reuniendo tradiciones políticas muy diferentes, incluso el justicialismo de la década del 90. Por eso yo les dije en su momento, ¿por qué ustedes se resisten a que nosotros hagamos un acuerdo en la provincia, para la provincia, acotado a la provincia, para ganar en la provincia y para generar condiciones para ganar a nivel nacional? Porque no queríamos ser un actor testimonial. ¿Por qué se resisten tanto a hacer algo que ustedes hicieron en Santa Fe? Muy parecido, porque seamos honestos al analizar la realidad. Es muy parecido a lo que hicieron en Santa Fe. ¿O no reunieron tradiciones políticas tan distintas? Incluso sectores muy vinculados a la iglesia. ¿Qué era el Alarcón? ¿Qué era Paulón? Si no venían del peronismo menemista. Pero no me parece mal, yo creo que en nombre de un objetivo superior, en Santa Fe construyeron una alternativa reuniendo tradiciones políticas muy distintas, y fue incluso los partidos más importantes provienen de tradiciones políticas distintas. A ver, no sé por qué no se habla de eso. Y a mí me parece bien porque lo hicieron en nombre de un objetivo superior. Creían que había que reemplazar al partido que venía gobernando desde el 83 Santa Fe. E hicieron eso. Bueno, yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es muy malo, pero muy malo, y está gobernado por la derecha del frente. Es, junto con Infran, tal vez más republicano, sin ninguna duda, junto con las expresiones más conservadoras del Frente para la Victoria, que las hay, incluso en el Gran Buenos Aires. No quiero personalizar, pero si quieren podemos nombrar distritos que están administrados por expresiones muy conservadoras,
y no tan republicanas del Frente para la Victoria. Pero la provincia de Buenos Aires tiene como referente principal y eventual candidato en el 2015, según especulan algunos, a la expresión muy conservadora, una expresión muy conservadora en la provincia de Buenos Aires. Miren, no es demasiado difícil estar a la izquierda de Scioli. No es demasiado difícil. Sí. Pocos gobiernos han sido tan conservadores en el sentido de que no han producido transformaciones en la provincia. ¿Y sabe por qué es especialmente responsable el actual gobierno? Porque los demás por lo menos tienen la excusa de que tuvieron que gobernar en momentos críticos económicamente. Le tocó gobernar en un momento de una prosperidad que no reconoce precedente. Es decir, en un momento en el que tiene mucho más recursos el Estado que en otras ocasiones. Y sin embargo los principales problemas de la provincia no solo no han mejorado, en algunos casos han empeorado. Así que yo no quiero una cosa testimonial. Por otro lado, tal vez sí no haya sido comprendido, y esto es culpa mía, sí, porque debía haber previsto que por ahí no era comprendido. Que me digan un solo programa que haya traicionado nuestra identidad. Pero además a nivel nacional ni una sola discusión. Y yo le dije al socialismo, esto es para la provincia nada más. ¿Qué vamos a tener miedo de que a nosotros nos condicione un partido porque existe un acuerdo en una provincia? Yo no le tengo miedo, a mí nadie me condiciona. Yo no haría nunca nada que creo que no hay que hacer, ni dejaría de hacer algo que creo que hay que hacer. Pero se pareció a un posicionamiento más ideológico, doctor. La construcción de poder es posible, pero usted también dijo que estaba del lado de Macri en la elección de la ciudad de Buenos Aires cuando la candidata de ustedes quedaba fuera, diciéndolo. y que en un balotaje entre la actual presidenta y Dualde usted votaría por Dualde. No, eso ya es un posicionamiento un poquito más. Bueno, sí. Me mentiste, porque a ver, yo no lo dije porque se me ocurrió pensar, un día estaba pensando así a ver qué puedo decir, estábamos hablando en un contexto determinado, me hicieron una pregunta. Con relación a lo de Macri, ya había pasado la segunda vuelta, ya había pasado la primera vuelta, entonces me dijeron qué harían en la segunda. Y yo dije, que más, porque hay que hacer esta aclaración acerca de lo que dije, más allá de las profundas diferencias que tengo con Macri, más allá de que nunca compartiría un frente con Macri, porque tengo profundas diferencias, en esta ocasión, porque en la campaña se había utilizado argumentos que me parecen poco republicanos, que era lo que se había dicho, y no fue Filmus, desde el gobierno, se decía, si no me votás a mí, vas a tener problemas en la próxima gestión. Yo a eso no lo tolero, Víctor Hugo, no tolero, porque me parece poco republicano, y creo que es condición necesaria para poder acompañar a cualquier gobierno. No tolero, por esa sencilla razón, y lo vuelvo a decir, yo no hubiera votado al oficialismo. Y lo mismo con Dualde. ¿Usted cree que yo puedo votar un gobierno que hace lo que hace con los DNU? Que hace lo que hace con Moreno? Que hace lo que hace con los medios de prensa? No con relación solamente a los que son independientes. ¿Cómo coopta los medios de prensa para que sean oficialistas? A mí no me parece mal que haya medios oficialistas. Pero en todo caso que no se victimice. ¿Cómo yo voy a estar con un gobierno que espía y persigue a la oposición? Porque no hablamos de estas cosas, pero son ciertas. Yo no voy a estar con este gobierno en la medida que este gobierno no se ajuste a la República, a la Constitución, más allá de otras coincidencias que pueda tener con este gobierno. ¿Dualde mejoraría esa performance? Creo que sí. Mira, el peronismo es un partido que no ha sido, desde su origen, no ha incorporado a su identidad, no tiene presente en su identidad la dimensión republicana con fuerza y convicción. Pero, bueno, se han ido produciendo cambios desde el 83, yo he hablado mucho con Antonio Cafiero, fue un actor muy importante en la renovación. Bueno, era y otro, hemos sufrido otro un retroceso. Hemos sufrido un retroceso. Lo nieguen o no lo nieguen, hemos sufrido un retroceso. Y acuérdese, Víctor Hugo, si no le ponemos freno, vamos a pagar las consecuencias. Y que cada uno se haga cargo de las responsabilidades que tiene por esas consecuencias que se pueden dar en el futuro, en términos de convivencia, de república en la Argentina. Entonces, ¿cómo ve los próximos 4 años? Lo veo muy pesimista ahí. No, porque eso, pero no puedo, yo tengo que advertir. ¿A usted le parece que lo de Moreno es normal? Que un señor, que es un funcionario importante, en una actitud fascista, agreda, corra y prepotee a militantes de otro partido político. Además me ha pasado a mí. Acá hemos hablado mucho de Moreno y que además confunde honestidad con virtud, cuando la honestidad es un deber, es una obligación. Pero además es otra cosa. Stalin también dicen que era honestísimo. Pero eso es, ¿qué tiene que ver ser honesto?
una virtud de los mediocres, decía José Ingeniero. Pero, por supuesto que es importantísimo, pero debe darse por descontada en cualquier persona bien nacida. Que ser honesto, sea una virtud importante en política, habla de la crisis de la política argentina. Pero digo, ¿qué haya ocurrido este episodio? Y que el gobierno lo sostenga allí. Doctor, ¿cuáles son los elementos que conoce bien del episodio? Porque hasta ahora, yo le confieso, todo lo que he visto de esto es a Moreno con las manos en los bolsillos conversando con una señora después del episodio, y que cuando el mismo se está produciendo, él va hacia el lugar, no se sabe si para apartar o para participar, porque camina muy tranquilo. Es todo lo que se ve. ¿Cuáles son los elementos que tenemos a Lustó le hizo la señal de degüello. De él mismo, es decir, la situación se produce frente a su club, de un chofer con los parlantes de la oposición. Le pregunto para saber a qué nos subimos de vez en cuando nos montamos en las denuncias de empresas periodísticas que usted sabe tienen en estos momentos una verdadera mafia, como la que ha denunciado la Cámara Oculta que conocemos en estos días, una mafia encabezada por Mañeto, etcétera, mafia que a su vez se siente amenazada porque papel prensa es un tema para ellos muy doloroso, y el hombre que los enfrenta en papel prensa es Moreno. Aparece un episodio en del que todo lo que se ve es Moreno con las manos en los bolsillos. ¿Y qué prueba tiene usted de lo de papel prensa para decir que es una mafia, Víctor Hugo? ¿Perdón? ¿Qué prueba tiene usted, ya que exige prueba respecto de Moreno? De papel ¿Qué prueba no tiene para decir de la mafia? No. No, dice la mafia encabezada por Mañeto. Que lo decida la justicia, Víctor Hugo. ¿Por qué él exige a los demás, cuando dicen algo, pruebas tan rigurosas, y cuando desde el gobierno se dice algo, no se le exigen pruebas tan rigurosas? Que investigue la justicia. ¿Sabe lo que le digo? No, por el caso Moreno y en papel prensa. Papel prensa, yo le pregunto a usted, tan solo esto, ¿conoce un país, uno solo, en el mundo, donde dos diarios tengan todo el papel con el que se hace el periodismo en ese país? No, eso es otra discusión. Ahora decir que es mafia, decir que lo han conseguido en una mesa de tortura. No, pero así como usted me pregunta a mí. ¿Cómo quiere que le diga Mañeto? Lo ayudo, dígame cómo lo llama Mañeto. Le pido auxilio. No le quiero ganar la discusión, Víctor Hugo. No, yo quiero tampoco. ver si juntos podemos darnos cuenta de que por ahí incurrimos. Usted mismo está incurriendo en lo que me atribuye a mí. El que estoy hablando me dice acerca de Moreno, diciendo algo sin tener las pruebas, sin tener constancia, simplemente porque un medio de comunicación dijo eso. Bueno, puede ser. Yo tengo la convicción moral de que estamos hablando de una puede mafia. ser. Bueno, hace 15 años bien, que la tengo, Hugo, la he desarrollado y la he probado, y apareció una prueba muy interesante. Ahora le vamos a hablar, si quiere, de los medios. Yo tengo muchas convicciones, pero no puedo a partir de mis convicciones decir lo que se me ocurra, porque para eso está la justicia. Para eso está la justicia, para decir. Yo tengo muchas convicciones también. Muchas certezas acerca de lo que pasa en este gobierno y de lo que pasa en el sector privado, y muchas cosas que pasan en el sector privado y en los medios no me gustan, pero es mucho más grave cuando a esas cosas, además el sector privado, lo hace el Estado, porque es el Estado el que me tiene que defender de que esas cosas no ocurran. Pero yo le digo, mire, si Moreno no lo hizo, que aclaren, que salgan a decir que no lo hicieron. Hoy está la aclaración en todos los diarios. Hoy está lo que lo publican, por supuesto. Bueno, yo puedo aportar algo acá. Yo personalmente lo escuché al señor Moreno amenazar por teléfono como un mafioso a una persona que estaba del otro lado de la línea. Yo lo escuché. Así que para mí es un matón, lo mismo que él y todos los batatas que tenía, por ejemplo, en el Mercado Central. Pero era él, y me hago cargo de lo que digo. Pero además le digo una cosa, Magdalena. Yo estoy con empresarios muy serios, a los que le reclamaría más coraje. Porque estos empresarios, no todos, es una generalización injusta, que en privado dicen una cosa y en público dicen otra, dejan mucho que desear, que tuvieron un poco más de coraje. ¿Saben cómo los ha recibido? Con el revólver en el escritorio. Bueno, eso lo contó Horacio Berbisky, que Moreno tenía el revólver sobre la mesa. ¿Pero qué creen que a quién se le puede pasar por la cabeza? ¿Sabe qué empresario era, qué empresa? Porque es una anécdota. El embajador norteamericano, lo cuenta en el libro Argen Leaks, de lectura imprescindible. ¿Por qué le crees a los americanos? ¿Por qué le crees a los americanos? Porque el embajador americano lo estaba contando, yo no les creo que nada. Nunca se iba a saber. Sí. Y habla, no le digo maravillas, pero habla muy bien de Moreno. Y ese episodio Lo que no sé si es bueno, Víctor. No, dice que cuando habla bien de un funcionario de la oposición está mal. Honesto. Cuando habla bien de un funcionario del oficialismo está bien. Eso no es como el fondo. Es bueno, como el fondo. Cuando bueno. El fondo elogia al gobierno argentino está bien. Cuando el fondo critica al gobierno argentino, el fondo es el demonio. Pero esto es una cosa que dicha por un sector del periodismo tiene un valor, dicha por otro sector del periodismo tiene otro valor, pero dicha por el embajador norteamericano en algo privado que pensaron que nunca se iba a saber,
tiene otro valor y es muy interesante. Peor. ¿Por qué le crees? ¿Por Si qué me le crees elogia a la embajada americana, yo tendría alguna duda. Claro, Es exacto. privado, porque en público es protocolar. Pero es que nunca pensaron que se iba a saber, por eso Por les eso, creo. por eso es Porque más grave. Ellos Es más grave operaban. desde la perspectiva de ellos, porque si lo elogian públicamente, puede uno decir, bueno, es protocolar, es diplomático. Pero si lo elogian en privado, están muy contentos con Moreno, Dios mío, el gobierno debería estar preocupado por Moreno. Lo interesante es que lo dicen no estando contento con Moreno, viéndolo negativamente a Moreno, pero todo lo que se deduce de allí Bueno, ¿y eso es qué una quiere participación, decir, Víctor Hugo? le diría, casi Yo lo plausible escuché, de lo que Moreno usted en la dijo. Yo lo defensa escuché, de los que temas. es una buena persona y honesta, y puede ser. Si ser buena persona es ser honesto y al mismo tiempo agarrar a las trompadas a la gente y recibir a otro con un revólver. Mire, Víctor Hugo, a esto yo no lo puedo probar, pero lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Y es grave que hagamos... ¿Me concede lo mismo para Mañeto? Yo voy... Que no lo puede probar, pero lo sabe todo el mundo, dijo. Que adquirieron en una mesa de tortura en los diarios, papel prensa. No, a mí me cuesta creer que haya personas que hagan eso, sinceramente. Si la justicia lo demuestra, adelante. Le estoy mencionando todo lo demás. En la justicia, uno de los temas que está es el de papel prensa. Todo lo que apareció en estos días es muchísimo más significativo porque son los socios de 20 años de Clarín que se están peleando y mencionándolos nombre por nombre a cada uno de los integrantes de Clarín. Me dio por creer que esa conversación también privada y que parecía que nunca se iba a saber es una buena prueba de lo que se está diciendo. Que la justicia, está bien que la justicia investigue y vaya a fondo con todo lo que, sinceramente se lo digo, Víctor Hugo. Ahora le voy a decir de los medios, Víctor Hugo. Usted sabe que siempre hay una tensión entre los medios y los gobiernos, como entre los intelectuales y los gobiernos, siempre hay una tensión. En definitiva, los medios, sean independientes o no, porque no creo en la objetividad realmente, ni creo que ningún medio hable desde por encima del bien y del mal, ¿no? Todos tienen su propia visión. Nosotros también hemos tenido dificultades con los medios de comunicación, con Clarín en particular, y tengo muchísimas diferencias con Clarín. Ahora, este gobierno no se puede victimizar, Víctor Hugo, ¿eh? Así como te dice que pocos países en el mundo los gobiernos tienen un monopolio como el que existe acá con estos medios, y yo tengo medios en contra mío, no los oficialistas, los que no son oficialistas también, pero no me parece mal, es lo natural. Bueno, digo, así como usted dice eso, yo diría que pocos países, te diría que en América Latina, salvo en Venezuela, no conozco otros países, los medios debe tener un gobierno tantos medios de comunicación a su favor, pocos, pocos. No se puede victimizar porque ningún gobierno desde el 83 a la fecha ha tenido tantos medios a su favor. ¿Quiere que le nombre? No los medios. Bien, mire, canales de televisión, usted lo sabe, Víctor Hugo, porque todos sabemos los que estamos más o menos informados, no es porque usted especialmente tenga una información por alguna razón que no pueda ser explicitada en todo caso. No, porque son una persona inteligente e informada. Pocos gobiernos tienen tantos canales de televisión. Pocos. No hablo solamente del oficial, que utilizan de manera vergonzosa. Pues yo me comprometo a transformar en algo así como la BBC. Pocos tienen tantas radios. Yo atiendo las radios, y cuesta encontrar una radio con un programa que no sea oficialista. No lo critico, me parece bien, sería bueno que lo diga. Pocos tienen tantos diarios. Permítame. ¿Cuál es el nombre de los medios, doctor? Pero yo, ¿por qué lo voy a decir? Si ustedes lo saben mejor que yo, no me haga a mí decir cosas que yo creo que no son buenas a decir. Yo los medios, por ejemplo, los diarios. Terminar. Perdón, Víctor Hugo, por si te olvidaste. El Argentino, Miradas al Sur, Página 12, los diarios del interior. ¿A vos te parece que son pocos? Magdalena, perdón. Eso, y revistas, Víctor Hugo. Déjeme terminar porque yo tengo una vez para venir nada más, Víctor Hugo, y lo respeto y sé que usted se va a dar cuenta que tengo que terminar lo que digo. Y revistas. Y para hablar nada más que de la capital, Víctor Hugo. No quiera saber lo que es el interior. No. Venga conmigo. Pero venga camuflado. Venga conmigo y va a ver lo que son las conferencias de prensa en el interior. Es vergonzoso. Hay excepciones. Vergonzoso, sobre todo en los pueblos. Usted se da cuenta cuando ingresa a la conferencia de prensa. Oficialista. Pobres. En realidad están siendo condicionados por los gobiernos porque no pueden sobrevivir si no dependen de la pauta oficial. Y hacen un clientelismo mediático, digamos, porque después los condicionan. Mirá que te quito la pauta si no sos funcional a mis aspiraciones electorales. Eso también tenemos que decirlo. Eso también es una parte de la realidad. Sí. El poder de fuego de esos medios sumados en número y en trascendencia creo que es el 0,5% del poder de los medios que llamamos dominantes. Ahora déjeme terminar. Perdón. Le voy a entregar en este sencillo acto 34 carillas sí. de 30 líneas cada una,
donde usted ponga el dedo, hay un medio aquí de Clarín. Son ¿Es un comunicado oficial? ¿Quién te lo mandó? 34 caricias. A ver, ¿quién te lo mandó? ¿Qué me estás investigando a mí, Magda? Sí, a vos, porque veo el escudo nacional. Sí, es un informe que le pedí al Confer. Ah, por eso, es del Confer. Bueno, Pero que por o eso- sea que no es por esto sería neutral. mentira, son No es neutral. medios de Sí, Clarín. mienten, Víctor Hugo, mienten. No. Mienten como Esto en es el INDEC, imposible. Yo no les mienten creo con el nada, presupuesto, vamos. mienten, Víctor Hugo, Vamos a mienten. hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vos pon el dedo donde quieras, Magda. ¿Para qué voy a poner el dedo? No, vamos a hacer un ejercicio. Si uno de estos medios, yo le voy a creer al Confer y vos no. Si uno de estos medios no es de Clarín, donde quieras poner el dedo. Yo no hago periodismo político en el resto de mi vida. ¿Eso qué tiene? Y si Vamos, vos, vamos. No, pero claro, y si Perdón, vos Víctor pones Hugo, el medio, ¿sabés qué? y es un medio, pero donde quieras poner el dedo. No, te voy a decir una cosa. En eso, porque yo en muchas cosas disiento con el doctor Alfonsín, pero en eso estoy de acuerdo. Si vos tenés acá una denuncia en este papel que No tiene... es una denuncia, vendete es nada más que una el Confer. aclaración. Entonces andá a la justicia y hacé la denuncia en la justicia. Pero es que no hay nada para denunciar. Pero entonces, acá. ¿cómo Pero que no? Víctor, Me estás diciendo que son medios que están manejados por un monopolio. Claro. Es una denuncia Yo lo que pedí estás al- haciendo. Andá a la he justicia. pedido Bueno, lista doctor de Alfonsín, medios usted es del el gobierno invitado. y lista de medios de los grupos al Confer. ¿Dónde lo voy a pedir? Si voy a comprar un remedio Bueno, en una farmacia. pero si tenés- Entonces No le es pido al así. Confer y le creo Anda a la porque esto es justicia. una Víctor Hugo, comunicación naturalmente Víctor Hugo, oficial. ¿Cuáles son los medios Si que tiene? existe, Víctor Hugo, puede ser que eso existe y hay que terminar, si existe eso. Pero lo que no puede, eso, justificar lo que está haciendo el gobierno. Lo que eso no puede servir para justificar lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué pretende el gobierno? Quedarse con la mayor cantidad de medios. Y eso no me lo puede negar nadie. Tal vez usted no tenga conocimiento de esto porque no anda como yo recorriendo todo el país. Yo sí. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya son las 9 y después seguimos con este tema que es apasionante y están las preguntas de los oyentes también que están llamando. ¿Sí? Elecciones 2011. Magdalena, Víctor Hugo y los candidatos. La elección es tuya. Espacio publicitario. Con abono fijo de personal empresas, pagando desde 45 pesos por mes, tenés comunicación gratuita e ilimitada entre todas las líneas de tu empresa. Además, tenés todos los gastos bajo control y la seguridad de que siempre pagás lo mismo. Ideal para vos que querés achicar los gastos y no te da a cortar el café de las reuniones. Personal. Cada persona es un mundo. Oferta válida solo para clientes con WIT. Más información en www.personal.com.ar. Vos, ¿qué estarías dispuesto a hacer por un amigo? Papeles en el viento, la nueva novela de Eduardo Sacheri, el autor de La pregunta de sus ojos. Papeles en el viento, en todas las librerías. www.alfaguara.com.ar. El 20 de noviembre en España hay elecciones generales. Participa. Votar es gratis. Ejerce tu derecho. Por España, Rubalcaba sí. Partido Socialista Obrero Español. Continental. Último momento. Información de último momento. Lucho del Acua. Magdalena, hace minutos la televisión libia, la cadena Al Jazeera y la agencia Reuters informaron que Muammar Gaddafi está muerto, pero el comando de la OTAN solo reconoce que el exmandatario libio está gravemente herido en las piernas, pero respira. Gaddafi, recordemos, fue capturado por los rebeldes tras la ofensiva para recuperar Sirte, su ciudad natal. Hola, ¿venía a averiguar por el Renault Master? Sí, mira, el Renault Master trae caja... Caja de 6 velocidades, pack eléctrico, una garantía de 2 años, a 133.300 pesos. ¿Te sirvo un café? ¿Y te sigo contando? Y sí, todo lo lindo suena lindo. Renault Master trae caja de 6 velocidades, pack eléctrico y garantía de 2 años a 133.300 pesos. Elegí la calidad de Renault. Promoción válida en Argentina del 1 al 31 de octubre de 2011 o hasta agotar stock de 120 unidades para compras convencionales. El precio de 133.300 pesos corresponde a Master furgón corto con una puerta lateral corrediza, techo bajo, motor 2.5 litros DSI, pack eléctrico, origen Brasil. Incluye IVA, no incluye flete ni patentamiento. En venta en toda la red de concesionarios Renault. Renault Argentina, Sociedad Anónima, Oro 1744, Capital Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo a veces me pregunto de dónde, de qué lugar de nuestros corazones sacamos fuerzas para renacer como país. Para que pasen de decirnos lo que teníamos que hacer a que nos pregunten cómo lo hicimos. Para ser un país que, en vez de perder la memoria de un golpe, la recuperamos para siempre. ¿Qué hicimos para que los que se fueron hoy quieran volver? ¿De dónde sacamos tanta fuerza para que hoy los empresarios emprendan, productores produzcan, los trabajadores tengan trabajo y los chicos futuro? Me gusta ver que los jóvenes se hagan respetar y que los mayores vuelvan a ser respetados. Me gusta ver a los científicos investigando,
a los artistas actuando y a las amas de casa dando y recibiendo amor. Quiero que sigamos cosechando lo que sembramos. Quiero leer industria argentina en muchos productos más. Cada vez que me pregunto de dónde sacamos tanta fuerza, miro a un argentino o a una argentina a los ojos y lo entiendo todo. Es la fuerza del amor, es la fuerza de un país, de un pueblo, es la fuerza de 40 millones de almas y de corazones. Es toda esa fuerza junta. Fuerza Argentina. Cristina 2011. La fuerza de un país. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Fin de espacio publicitario. Todas las voces, todas las posiciones. Magdalena y Víctor Hugo. Víctor Hugo y Magdalena. Gente de palabra. Bueno, acá sigue la discusión en la mesa y la verdad, modestamente, yo acá la única que puede, digamos, tener cierta experiencia. Yo estuve 20 años en el grupo Clarín y a mí nunca nadie me presionó, lo cual no quiere decir que cuando hubo algo que no me gustó cómo me trataron, me mandé mudar y me vine acá a Continental. Creo que es una cosa muy clara. Así que yo creo que tengamos una idea más equitativa. Lo que hace el gobierno con los medios es una vergüenza. Vemos que, por ejemplo, hay programas enteros como 678 que pagamos entre todos porque va por un canal oficial, ¿no es cierto?, en donde se dedican otros periodistas a hablar pestes de nosotros porque pensamos distinto. Yo, ese tipo de periodismo, Víctor Hugo, ¿qué querés que te diga? A mí me da mucha vergüenza. No sé, creo que cada uno, vos tendrás tu hoja del Confer y le crees al Confer. Yo creo a lo que he vivido. No sé, Alfonsín, ¿usted qué piensa? Mire, yo, me estoy más cerca de lo que usted dice, Magdalena, sinceramente. A ver, yo no le creo a que el gobierno, como en muchos otros casos, el gobierno instrumentaliza, digamos, causas que son populares y nobles. O sea, la libertad de información, el derecho a escuchar todas las campanas. Es un debate interesantísimo. Yo le aclaro que durante 6, 7 meses me pasé leyendo durante hace 3 o 4, 5 años, nada más que sobre eso. Me interesaba mucho esa relación medio de comunicación y democracia. Ahora, el gobierno de ninguna manera tiene como intención democratizar la información. No tengo ninguna duda. Lo que quiere es controlar la información. Y lo que dice Víctor Hugo, si es cierto ese monopolio, que aplique la ley. Claro. Pero que no haga lo que está haciendo. ¿Por qué no vas a la justicia, por ejemplo? ¿No Si crees hay en una la ley justicia? antimonopolio y hay una ley de defensa de la competencia, ¿para qué? ¿Y quién le dio la prórroga? Y yo le preguntaría a la audiencia. Sería bueno saber, no solo por qué se pelearon, porque se llevaron muy bien hasta el 2009, pero se llevaron bárbaro. No solo porque se pelearon, sino porque se llevaron tan bien. Y se lo pido a Mañeto y a Clarín y al gobierno que lo explique, ya que han instalado este tema de debate. ¿Le puedo que me responder, expliquen. le puedo dar una idea al respecto? Sí, cómo no. Así como usted construye poder uniéndose a De Narváez, que buen dolor de cabeza le ha costado, es la necesidad de construir poder. Solo sumo al peronismo de la provincia de Buenos Aires un proyecto. Cuando un gobierno, y yo estuve hasta el 2008, 2009 también, muy enojado con el gobierno en la medida en que tenía la alianza con esta mafia, que para mí es una lucha de 15 años, son el cáncer moral de la nación. Lo padeció su padre. Yo no lo niego eso. Cuando en el 2007 le firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal, las cosas que yo dije por radio, deberían con tardanza llevarme a la cárcel de lo duro que fui, diga que en este momento en la Argentina no existe calumnias e injurias, lo cual nos da una gran ventaja a los periodistas para decir lo que queramos. En la construcción del poder, tiempo después, uno entiende que para un hombre que entró con el 22% y esos sinvergüenzas, esa mafia, lo apoyaba, hasta el momento en que usted construye poder, los deja crecer y vivir. Cuando usted siente que tiene poder, como sintió el gobierno en determinado momento que tenía, le puso el pie en el pecho, como los jugadores de fútbol, le puso la plancha. Bueno, y ahí se vino toda esta pelea en la que estamos. Yo no haría nunca, y no puede, Víctor Hugo, no puede usted. Yo no haría nunca eso. No haría nunca eso, utilizar recursos que no son republicanos para frenar un grupo, como tengo la ley.
Cuando frena un grupo que yo creo que tiene una injerencia... Perdóneme, es lo que está haciendo, la ley de medios es aplicar no, la ley. Pero no me diga eso, Víctor Hugo. No me diga eso. Usted sabe cómo condiciona, cómo con la publicidad, por ejemplo. ¿Y qué tipo de violencia están generando a partir de la difusión de un relato esencialmente violento, aunque sea en lo verbal? Pero no me diga eso, Víctor Hugo. Usted sabe la cantidad de medios que tienen... La calidad del relato y la pelea, eso es otro tema. Estoy hablando nada más y nada menos que el tema de cómo se maneja. No me lleve para el lado de defensa del gobierno. Yo lo que estoy diciendo, estoy atacando un grupo mediático que al radicalismo le hizo el daño más tremendo del poder en su momento. Me lo va a decir a mí, pero a ver, no al radicalismo, yo no creo que no al radicalismo, yo creo que tiene todo el derecho del mundo, cualquier medio de comunicación, a decir lo que se le ocurra, y si alguna incurre en algún acto que es sancionado por él, ir a la justicia. Y yo, ahora, muy bien, lo que nosotros tenemos que generar condiciones, no es tan sencillo, para que se democratice la información, eso sí, para que sea cada vez más plural la información. Ahora, con esa excusa yo no puedo tomar decisiones que en el fondo están inspiradas en la necesidad de controlar los medios. Y esto es lo que de hecho ha ocurrido. O no nos damos cuenta que de hecho ha ocurrido que el gobierno tiene el control de la mayoría de los medios de comunicación. Para no hablar de la capital, más allá del poder de fuego que tengan, eso es problema del gobierno. Si además no saben utilizar los medios, problema del gobierno. Los empresarios privados se alinean con sus simpatías o sus antipatías. Sería como decir que fue medio del gobierno Clarín cuando estaba de acuerdo con este mismo gobierno y lo apoyaba y le daba las tapas que le daba y recibía la pauta que recibía. Cuando la pauta es para uno y el que está de acuerdo es uno, es medio independiente que ve con simpatía el gobierno. Cuando es al revés, es agredido no se por el puede gobierno. generalizar, me parece a mí. Ni los dos estamos generalizando también. Yo no podré olvidarme nunca de su papá hablando con aquella energía formidable. Un segundito nada más, Magda. De su papá hablando con aquella energía del Grupo Clarín. Todos recordamos ese discurso. Sí, y yo haría lo mismo. Memorable. Yo haría lo mismo. Pero jamás se le ocurrió... en aquel momento eran el 1% de lo que jamás se le ocurrió hacer nada para controlar los medios de comunicación. No compare, por favor, Víctor Hugo. Son comportamientos muy distintos. Son comportamientos muy... No establezcamos también quiso hacer una ley de radiodifusión. Banalizamos... ¿No quiso hacer una ley de radiodifusión, su papá? Tiene que ver con lo que estamos hablando. La ley de radiodifusión, digo yo, establece condiciones. ¿Sabe cómo lo para hubiera que visto la oposición en aquel momento? Como que intentaban también bloquear al periodismo. Siempre que hay una ley, a alguno parece que lo bloquea. Es posible, pero en este caso yo creo que el gobierno efectivamente ha aprovechado estas circunstancias para controlar medios de comunicación. Y si no, dígame de hecho qué está ocurriendo. Usted dice que Miradas al Sur es o Tiempo Argentino son más gravitantes, más penetrantes que Clarín, por ejemplo. Pero reciben un montón de plata. Etcétera. Perdón, no. Víctor Hugo, eso no, probablemente no. Probablemente no lo sean. ¿Y entonces? Pero eso que tiene que ver con quién? Con la capacidad que pueda tener cada uno de estos medios que están en sintonía, y yo no lo critico con el gobierno, para hacer las cosas de manera de llegar a la mayor cantidad de público. ¿Qué eso que tiene que ver? Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Que bajas línea, o sea que no me vengas a hablar. Yo bajo línea. Sí, pero por supuesto. No que me la bajan a mí. Bueno, mira, me parece que sí. Mamá, aclarame esto. ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendés, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos a las preguntas de los oyentes. No, de ninguna manera va a haber preguntas aquí. ¿Qué? Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión, porque se llame bajada de línea. Si se llamara Subida al Cerro, que sería lo mismo, es un título nada más. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? No sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno en general. Me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. ¿Vos pensás así? Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché yo, lo escuché todo el mundo. Así. Yo no sí, y me la aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes. Magda, pero ¿cuándo tenés una grabación de una acusación de ese tipo? No acostumbro a usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. Yo lamento haber, por Dios, planteado esta discusión. ¿Por qué no? La conversamos después en privado. Se ha pasado, doctor, todo el tiempo la oposición siguiendo los lineamientos de una discusión. Fíjese que esto nace cuando usted nombra a Moreno y venimos después por todo lo demás. La pérdida de tiempo
y esto ya lo convierto en una pregunta, en la que ha incurrido la oposición, llevado de las narinas por los medios dominantes. Y creo que ¿Qué es tan agresivo, Víctor Hugo? ¿Por no, qué no admite que yo puedo pensar distinto que usted? Le cambio. Llevado de la nariz, porque además no tenemos dos narices, sino una sola. Llevado de la nariz. Yo hablo de la oposición en general, no se ponga ensayo. Pero yo estoy en la oposición. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que somos? Porque esa es una actitud que no es democrática. Porque yo no puedo discrepar con usted. Y yo tengo más credenciales que el gobierno para ponerme a los medios. ¿En qué estamos discrepando? Tengo más credenciales que el gobierno para ponerme a los medios. Muchas más credenciales. El partido. Mi padre y lo que represento yo en términos de valores que he heredado de mi padre. ¿Por qué tengo que ser llevado de la nariz? Llevado de la nariz, retiro esa palabra. Es una manera de señalar que siempre ellos marcan de qué se habla y de qué se discute. Lo que usted sabe de Moreno lo sabe naturalmente a través de la prensa. Y fíjese, no lo sé porque lo denunció un militante político que lo filmó. Un reportaje en el que usted podría hablar de sus Gracias a Dios que lo sabemos, y de lo que va a hacer con su gobierno, se convierte en esta discusión mínima, a la que por supuesto yo no quise de ninguna manera contribuir. Fíjese que es el primer día que aparece el tema de los medios y de la mafia de Clarín y todo lo demás. No lo habíamos traído nunca porque nadie bueno, cuando el punto de partida... ¿Por dónde me enteré? Me dijo, por medio de la mafia monopólica. Exactamente, para entender, no se puede hablar en el país, doctor, de política sin el punto de partida de la ley de medios y papel prensa. Esa discusión está en la tapa de todo lo que se discute hoy día en materia de política. No hay manera de salirse de Tengamos un poco de respeto por la audiencia, que hay un montón de preguntas. Exactamente. Gabriel de Mar del Plata, una de las tantas preguntas, como dice Magdalena, todos los candidatos dicen que van a terminar con la pobreza, con la delincuencia y mejorar la educación. Me interesa saber cómo. ¿Quiere contestarle, Alfonsín? Sí, bueno, tendría que escribir un libro. Escribí un libro para decirle esto. En el que, entre otras cosas, advertí que habíamos perdido una ocasión para hacer cambios importantes en la economía, para permitirnos enfrentar, a su vez, sin mayores sobresaltos, las modificaciones que se podían producir en la economía mundial. Lamentablemente, lo que dijimos allí tenía cierto carácter anticipatorio. Espero que se hagan los cambios ahora para que no haya demasiado sobresalto. Mire, con crecimiento económico, pero con crecimiento económico solamente no, porque ha quedado demostrado durante esta gestión y durante la década del 90 que puede haber crecimiento económico y que este no se transforme en bienestar general. Por supuesto que estamos mejor que en el 2001, cuando estábamos en el pozo, después de un crecimiento económico que tiene que ver con condiciones externas excepcionalmente favorables para la Argentina, a punto tal que toda América Latina creció, aplicando políticas distintas. Incluso algunos países crecieron más que nosotros. Pero no, la principal deuda tal vez en el campo económico y social era haber sido incapaces de transformar el crecimiento económico en desarrollo social. El crecimiento es un dato cuantitativo, el desarrollo es un dato cualitativo. El crecimiento económico es virtuoso socialmente si está acompañado de bienestar general. ¿Cómo hacerlo? Mire, creciendo, pero además desarrollando industrialmente el país, agregando valor, haciendo obras de infraestructura productiva, recuperando la soberanía energética. ¿Sabe, Víctor Hugo, que desde 1907 los argentinos luchamos hasta la década del 80 para lograr el autoabastecimiento en materia energética? Para dejar de importar energía. ¿Sabe usted, Víctor Hugo, que los países van a guerras para garantizarse el suministro energético? Lo sabemos todos, Estados Unidos. 100 años casi estuvimos luchando, peronistas, radicales, frondicistas, gobierno autoritario, por lograr el autoabastecimiento energético. Y lo logramos en la década del 80, no por lo que se hizo en la década del 80, como resultado de todo el esfuerzo anterior. Lo perdimos con este gobierno. ¿Sabe que este año importamos energía por 4.000 millones de dólares y el año que viene vamos a importar energía por 8.000 millones de dólares? ¿Sabe que es récord en la Argentina la caída de producción de energía a lo largo de la historia en la Argentina? Tenemos la mitad de las reservas de gas que teníamos, tenemos la mitad de las reservas de petróleo que tenemos. Hemos perdido la soberanía energética, no lo dice el gobierno en sus avisos. ¿Y sabe las consecuencias que esto tiene, Víctor Hugo, hacia adelante? Es terrible, esto no lo dice el gobierno ni tampoco algunos medios oficialistas. Sería bueno que también discutiéramos estas cosas. Bueno, generando trabajo de más calidad, generando trabajo con valor agregado, con más inteligencia, con más tecnología, con más innovación científica. Y esto es lo que necesitamos hacer. La Argentina moderna,
Esto es lo que hay que hacer, con mejor distribución del ingreso, más igualitaria, desarrollando el interior, recuperando los ferrocarriles, la industria ferroviaria. ¿Sabe, Víctor Hugo, que hemos crecido durante 8 o 9 años y tenemos los mismos ferrocarriles que teníamos en la década del 90? Después de 8 o 9 años de crecimiento. Yo no digo que debería estar todo bárbaro en materia de ferrocarriles, pero podríamos haber mejorado. ¿Sabe, Víctor Hugo, que estamos comprando material ferroviario en China, cuando en la década del 80 lo fabricábamos acá, las locomotoras, los vagones? Estamos dando trabajo a los chinos. ¿Por qué no hacemos como España y las fabricamos acá? Si tanto están preocupados por el desarrollo industrial. Pero, por Dios, hablemos en serio. Claro que hemos crecido. Cualquiera, la Argentina no podía sino crecer. Y esto no es por relativizar los méritos del gobierno, que ha hecho cosas que están bien. Y a mí me han criticado porque he dicho que hay cosas que están bien. Pero ningún país de América Latina podía dejar de crecer. Lo importante era que no nos durmiéramos en los laureles, que no cometiéramos el mismo error que cometimos a lo largo del siglo XX, que no sabíamos transformar ese ciclo económico internacional tan favorable en una oportunidad para generar condiciones para un crecimiento sostenido. Cambiaba el mundo y empezaban los problemas. Ahora estamos en una situación parecida. Y dicen, estamos blindados. ¿Cómo puede decir alguien seriamente, Víctor Hugo, que estamos blindados? Nosotros hemos crecido por los precios de los productos primarios, ¿sí o no? No digo, si ustedes quieren, no solo por eso, pero hemos crecido por eso. Así que es indiferente para nosotros que los precios de los productos primarios bajen o suben. Que la soja valga 530, 430, para nosotros es lo mismo, no nos impacta, no tiene efecto. ¿Pero cómo pueden decir semejante tontería? No estamos blindados, ningún país del mundo está blindado. ¿Cómo pueden decir que estamos blindados cuando nosotros somos el 20% más caro hoy en Brasil, que es el país al que más exportamos, que hace un mes? ¿Cómo pueden decir seriamente? No quiero ser agorero, podemos enfrentar estos problemas sin sobresalto, pero hay que producir cambios, hay que hacer modificaciones. Y si quieren que el gobierno las haga, no voten al gobierno, voten a quien les habla, porque va a entender claramente el mensaje. Porque que la gente, que el gobierno no crea que incluso lo que le votaron le están diciendo, estamos contentísimos, les dimos un cheque en blanco, hagan lo que quieran, nos encanta la inflación, queremos más inflación, nos encanta que nos mientan con el INDEC, queremos más mentiras en el INDEC, nos encanta que nos mientan con el presupuesto, mientan, no nos encanta que no combatan el narcotráfico ni haya controles en la frontera, todo eso nos encanta, no le está diciendo eso, le está diciendo introduzcan cambios. Vamos a la próxima pregunta de los oyentes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría que el doctor Alfonsín nos comente cuáles son las diferencias y las semejanzas que tiene con su padre. Mire, yo estoy formado, muchas gracias por la pregunta, espero que sea bien intencionada. Yo estoy formado en los mismos valores que mi padre. Estoy seguro que en la vida me comporto también de la misma manera. Soy una persona que procura ser austera, soy una persona que desprecia la frivolidad, soy una persona con una sensibilidad primero frente a la injusticia en lo público, a la injusticia evitable y a la, no sé si hay otro tipo de injusticia. Soy una persona con una vocación muy republicana, con un gran espíritu por la tolerancia. Me da vergüenza hablar bien de mí. No queda bien. Bueno, soy una persona que comparto todos esos valores, soy una persona que me ubico, para mí, en un espacio ético. En política se suele llamar de izquierda o de centro izquierda, un espacio ético. Para mí, ¿por qué la política se debe ubicar en un espacio ético? Porque la política es una actividad como cualquier otra, que protagoniza el hombre y es susceptible de ser juzgada moralmente, éticamente. Bueno, yo procuro luchar para que cada una de las actividades que se desarrollan en política, a partir de las cuales se organiza la ciudad, procuren generar condiciones para que la gente viva con más dignidad. No hay indignidad sin libertad. Cuando uno se siente perseguido, cuando uno se siente amenazado, cuando uno se siente espiado, cuando uno siente que las instituciones no se respetan, no hay dignidad. Pero tampoco hay dignidad sin igualdad. Y se van construyendo la vida y la sociedad de manera esforzada y con muchos sacrificios a partir de esta búsqueda, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero hacer en política. Alfonsín, usted no va a ganar la elección, vemos por lo menos de acuerdo a los números que conocemos. ¿Qué sería para usted una gran elección? Ganarla. Pero si no la ganamos, sería una gran elección continuar siendo la principal fuerza de la oposición, que muchos no quieren, incluso el gobierno. No quieren. Y esto no es conspirativo. Y sería bueno que Víctor Hugo también se pudiera reflexionar, porque es una persona inteligente y muy culta también. Bueno, le voy a decir, no entendí eso, doctor. Muy culta y muy inteligente, que pensáramos, ¿por qué el gobierno, usted,
¿Por qué el gobierno, incluso a través de los medios que se advierten, que pueden sintonizar o estar conforme con el gobierno, procura que nosotros no salgamos segundo en esta elección? Procura que otras fuerzas salgan segundas. Porque no tienen viabilidad, porque no tienen muchas posibilidades de sostenerse en el futuro, porque son más débiles. ¿Y sabe qué escenario imaginan? Les voy a decir. Desde el gobierno imaginan un escenario en el que el actor por centro izquierda, el espacio de la transformación y lo popular sea el Frente para la Victoria, aunque para mí es muy pragmático, el Frente para la Victoria. Y quieren por derecha, para afirmarse en la percepción ciudadana en esa posición, un partido promercado, noventista, neoliberal, más o menos noventista. Para eso es un obstáculo la Unión Cívica Radical. Nosotros íbamos a salir a disputar ese espacio, y además democrático y republicano. Y desde la derecha también quieren eso. Y no me parece mal. No me parece mal. Cada uno trata de construir los escenarios políticos que le resultan más favorables. Y nosotros somos un obstáculo. Por eso intentan ahora inducir el voto de quienes no votaron al gobierno a alguna alternativa que no sea el radicalismo. Avívense, por favor, los más jóvenes. Por favor, es una maniobra muy clara. Pero además, ojo, que esto no es presunción, Víctor Hugo, esto es información. Porque no sé, todos somos pocos y nos conocemos mucho. Y nos enteramos de las reuniones, de las cosas que se hablan, de las expresiones de deseo, de los deseos, acerca de cómo les gustaría que fuera la Argentina. Y el gobierno está interesado en que nosotros no sigamos siendo la principal fuerza de la oposición. ¿Usted cree que hay gente de la oposición que tiene contactos con el gobierno? No, eso ya no sé. Eso ya no sé. Yo digo que el Cuando dice gobierno... reuniones... pero eso me refiero a otra cosa, me refiero por ejemplo a ciertos asesores, consultores que hablan con ciertos grupos que les dicen cómo debería ser el escenario político. Por un lado por el centro derecha, por el otro lado con el gobierno. ¿Usted cree que no existen esas cosas? Le aseguro que existen. ¿Le gustaría una polarización entre el gobierno y usted? Sí, se llama una polarización. Yo creo que nosotros debemos, después de esta elección, si no forzamos una segunda vuelta, seguir siendo la principal fuerza de la oposición, y a eso le teme el gobierno. No le resultan peligrosas las otras fuerzas. Él sabe que después va a dar cuenta enseguida de las otras fuerzas, porque no tienen desarrollo nacional, no tienen estructura nacional, no tienen tradición ni arraigo en la cultura política argentina, porque incluso los acuerdos que se han hecho no son demasiado homogéneos y de difícil perdurabilidad. Eso es más fácil, no digo que sea así necesariamente, pero el gobierno es más fácil. En cambio nosotros somos un obstáculo. Nosotros no nos voltean así nomás. ¿Le hubiera gustado poder contener a lo que significa la lucha contra el liberalismo en la propuesta? A mí me da la sensación de que en el mundo, los indignados, esto que vemos en todos los países, están indignados contra una salvajada que se ha cometido por los liberalismos, los bonistas, los indexadores internacionales, las consultoras, etcétera, los medios liberales que son la punta de lanza de esas corporaciones. Creo que el asco de la gente es hacia ese liberalismo que los ha ido devastando de alguna manera. ¿No era interesante en decir, busquemos que no haya en la Argentina indignados, como le dicen en el resto del mundo, darles esa bandera de lucha contra lo que significa el liberalismo que ha devastado el mundo y que en su momento le hizo tanto daño a la Argentina cuando vinieron después de lo que fue el intento de gobierno de su papá? Mire, si es asco lo que sienten, yo le diría que abandone ese sentimiento, porque sobre el asco no se construye nada. Y la historia lo demuestra. El asco se parece mucho al rencor, genera sentimientos de venganza. Sobre eso no se construye nada. Veamos toda la historia. Nada se construyó sobre Póngale rechazo, así no perdemos tiempo con la palabra. No, bueno, pero no es lo mismo. La palabra tiene un valor, y además legitiman un sentimiento que muchos experimentan, asco. ¿Usted qué cree que sienten los indignados? Yo lo que quiero que sientan vocación transformadora, eso es lo que quiero que sientan, y que sean capaces de advertir la injusticia. Vocación transformadora en la Argentina. Pero está bien, pero no digamos asco, no nos acostumbremos a utilizar esas palabras. Me parece a mí, perdón. Ahora yo le voy a decir una cosa, mire, Víctor Hugo, usted tiene razón, y yo no lo descubro ahora. Mire, cuando pasó lo de los países árabes, yo me acuerdo que dije, y me criticaron, dije en un discurso en Bahía Blanca, cuidado Occidente. Estoy hablando de hace 8 meses. Cuidado Occidente, porque así como reaccionan los pueblos por la falta de libertad, pueden reaccionar por la falta de igualdad. Cuidado Occidente, porque después de la caída del muro de Berlín, cayeron también los muros que contenían las peores lacras del capitalismo. Y se han pasado de la raya. Cuidado con el capitalismo que se ha pasado de la raya. Ahora, ¿quiere que le diga una cosa, Víctor Hugo? ¿Quiere que le diga una cosa? A esto no lo descubrimos ahora. En la década del 90 decíamos esto nosotros, cuando los que están hoy en el gobierno apoyaban la década del 90.
Nosotros nos anticipamos. Raúl Alfonsín era el que decía lo que iba a pasar en el mundo, además, como muchos otros, en el radicalismo. Y todos los que estábamos hoy nos decían que estábamos locos. Y nos decían, todos los que están hoy, porque yo con ellos debatía, que el 95 nos demostraba que estábamos equivocados, que el resultado de las elecciones era una prueba inapelable del error y la ignorancia nuestra. Todos los que están hoy en el gobierno, porque los que están hoy en el gobierno fueron los responsables de habernos llevado a esta situación. Y yo no digo que lo hayan hecho a propósito, ni por perverso, pero un poquito más de humildad entonces, un poquito más de humildad y honestidad intelectual al relatar la historia. Porque ¿sabe que padecen ellos el síndrome de Korsakov? ¿Saben qué es el síndrome de Korsakov? Pérdida de memoria, pero se le suma a la pérdida de memoria una construcción falsa de la memoria. Es una amnesia fabulatoria. Inventan el pasado que nunca tuvieron. Y estos que están gobernando hoy se olvidan de lo que hicieron en la década del 90 y se ubican en la resistencia en la década del 90, cuando en realidad estuvieron apoyando todo lo que se hizo en la década del 90. Entonces, no es para pasar factura, es para reclamar honestidad intelectual, porque no creo que a un ciudadano, si le hiciéramos la pregunta, ¿le parece bien? ¿Será bueno para un país que lo gobierne alguien que no tiene demasiada honestidad intelectual? Yo creo que diría que no. Y si dice que sí, estamos jodidos. Doctor Alfonsín, esto es apasionante, pero nos hace enseña que ya son prácticamente las 9:30. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, señores, con esto terminamos la ronda de invitados de candidatos presidenciales. Bueno, el domingo tendremos un programa especial. ¿Me puedo hacer una pregunta a Cristina, dejársela o no? Cómo no, pero ¿sabe qué pasa? La señora presidenta nos ha mandado contestar a través de su vocero Cochimarro que ella no va a dar reportajes. Perdón. Así que, como no, hágale la pregunta, a lo mejor tiene suerte y se la contesta. No, me gustaría decirle por qué no lo convoca a Moreno, para que le explique por qué es grave. Aunque no tenga que ver con el hambre, que le explique que le diga a Moreno que no tuvo nada que ver. Y en todo caso, si tuvo algo que ver, que lo eche ya. Pero ¿sabe qué? Cuando Moreno le hacía el señal de degüello, ¿no es cierto?, al ministro Lustó, con la cara de disgusto del canciller, ¿no es cierto?, detrás, que tenía que presenciar una cosa tan desagradable, claro, la señal de degüello ya nada nos puede sorprender. Bueno, doctor Alfonsín, muchísimas gracias. No, al contrario, Magdalena, muchas gracias, Víctor Hugo. Y muchas gracias.